de la corresponde al modelado de variables. En la clase anterior mencionamos hasta dónde queríamos llegar con estas representaciones. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar las funciones de transferencia del sistema escritas en la representación a la que llamamos matriz de transferencia. Y que tiene la forma HDS, UDS, donde es la matriz de transferencia. Y estas son las entradas y estas las salidas, que son los vectores de entrada y de salida. Entonces, dentro de esta matriz de transferencia, como lo mencionamos en la clase anterior, van a estar todas las funciones de transferencia del sistema que me relacionen cada una de las entradas con cada una de las salidas. Y el otro modelo de representación es el modelo que se obtiene a partir de ecuaciones diferenciales, es el modelo de espacio de estados. En este curso nos vamos a enfocar específicamente en los modelos lineales. Pues aquí vamos a obtener un modelo lineal que tiene dos ecuaciones: ecuación de estado y ecuación de salida. Esa representación pues vamos a tenerla con ecuaciones diferenciales de esta forma: x punto igualada por x más b por 1, y igual a c por x de 1. Esto fue más o menos lo que mencionamos en la clase anterior, siendo el x entonces los estados, son los estados del sistema, y pues el u las entradas y el y las salidas. Vimos también en la clase anterior pues, que a partir de los modelos continuos era muy fácil obtener las representaciones discretas. Que por ejemplo, para el caso discreto, únicamente teníamos que reemplazar en cuanto a la forma de representación la variable compleja S por la variable Z, que me representa pues, el modelo en tiempo discreto, y pues discretizar las respectivas funciones de transferencia. Y para el modelo de espacio de estados, pues igual, cambiar esta representación de ecuaciones diferenciales de primer orden por ecuaciones en diferencias de primer orden con su respectiva discretización a partir de los métodos que estudiamos bien. Entonces nuestro objetivo en este primer capítulo es llegar hasta acá, encontrar los modelos de los sistemas, los modelos de representación. Y nos interesan para el diseño de los controladores los dos modelos: el modelo de matriz de transferencia y el modelo de espacio de estado. ¿Por qué los dos? Porque cuando vamos a diseñar controladores a partir de la función de transferencia, pues necesitamos este modelo de matriz de transferencia. Cualquier tipo de controlador diseñado en espacio transformado pues requiere ese modelo. Y cuando diseñemos los controladores para espacio de estados, pues requerimos directamente esta representación en ecuaciones diferenciales. Entonces nuestro objetivo es llegar hasta ahí. Esta representación corresponde a una representación lineal. Entonces, en el caso de tener funciones no lineales, debemos aplicar un proceso, que es el proceso de linealización, que me permita convertir esas funciones entonces en un modelo de representación de esta forma. Entonces, vamos a hacer un primer ejemplo que me permite encontrar esa representación a partir de ecuaciones diferenciales. Entonces supongamos que tenemos un sistema con dos entradas, dos salidas. Inicialmente vamos a plantear la ecuación diferencial. Entonces supongamos que tenemos
una ecuación diferencial de segundo orden Entonces tenemos un conjunto de ecuaciones diferenciales que me representan el modelo del sistema. Este es un sistema lineal donde tenemos que Y1 y Y2 son las salidas y U1 y U2 son las entradas. Entonces es un sistema que está descrito a partir de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, dos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Estas ecuaciones me relacionan U1 con Y1 y Y2, U1 y U2 con Y1 y Y2, U1 y U2 siendo las entradas, Y1 y Y2 siendo las salidas. Entonces, nuestro objetivo va a ser encontrar, en este primer caso, encontrar matriz de transferencia y encontrar el modelo de espacio de espacio. Entonces vamos a encontrar inicialmente la matriz de transferencia. Entonces para encontrar la matriz de transferencia lo primero que tenemos que hacer es transformar las ecuaciones diferenciales aplicando la transformada de Laplace. Como vamos a encontrar un modelo de relación entrada-salida, pues la transformada de Laplace la vamos a utilizar con las condiciones iniciales y cuáles hacemos. Vamos a encontrar únicamente la matriz de transferencia. Entonces aplicamos la transformada de Laplace con las condiciones iniciales y cuáles hacemos. Entonces aplicamos la transformada de Laplace de este. Entonces, cada uno de los términos, pues les recuerdo acá, transformada de Laplace de una ecuación diferencial de segundo orden sería s al cuadrado por y1 de s menos la condición inicial. Pero acá vamos a asumir que la condición inicial no sería 0, entonces pues nos quedaría esto. Entonces, por ejemplo, para este tendríamos s al cuadrado y1 de s. Aquí sería 5 S Y1 de S más Y2 de S igual a 1 de S. Y por acá tenemos S al cuadrado Y2 de S más 4 S por Y1 de S más Y2 de S igual a 1 más U2 de S. Esas serían las dos ecuaciones diferenciales transformadas. Entonces aplicamos la transformada de Laplace. Esta pues la transformada de Laplace de una ecuación diferencial de primer orden pues me daría S por Y1. Transformada de Laplace de Y2 sería Y2 pero en S. Lo mismo con las de las entradas. Es como para recordar ahí cuáles serían las transformadas. Entonces aquí tenemos ya las ecuaciones transformadas. Entonces ahora nuestro objetivo es obtener una representación matricial que me relacione las entradas con las salidas. Entonces tenemos que factorizar estas variables de tal forma que las funciones me queden en términos de las entradas y las salidas. Aquí ya pues tendríamos que combinar estas dos ecuaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a despejar y2 de la primera ecuación y reemplazamos en la segunda. O despejamos y1 de la segunda ecuación, reemplazamos en la primera. Entonces con esas dos combinaciones vamos a obtener las dos ecuaciones pues, resultantes. Entonces pues utilicemos cualquiera de las dos. Entonces por ejemplo, despejando
la primera, entonces y1 de la ecuación 1. Entonces aquí y1 sería y1 de s, factor de s al cuadrado, y aquí está 5s. Igual a 1 de s menos y2 de s. Ya tenemos la primera ecuación. Entonces despejando y1 de s me quedaría 1 sobre s al cuadrado más 5s por 1 menos 1 sobre s al cuadrado más 5s por y2. Entonces ya tengo despejado y1 de la primera. Ese y1 lo podría reemplazar en la segunda y encuentro y2. Pues por ejemplo, despejando, tenemos esta ecuación, la 3. Entonces, despejando y2 de s de la ecuación 2, entonces se tiene la siguiente. Entonces aquí vamos a despejar y2. Entonces sería y2 factor de s cuadrado más 1 igual a 1 más u2 menos 4 s por y1. Entonces aquí ya puedo despejar y2. y2 sería 1 s cuadrado más 1 sobre s cuadrado más 1 por 2 menos 4s sobre s cuadrado más 1 por y1. Esto sería entonces la ecuación 4. Entonces, por ejemplo, si quiero obtener únicamente y1, entonces reemplazo 4 en 3. Y ahí obtengo toda la ecuación únicamente en términos de y1, 1 y 2. Y si quiero obtener y2, entonces reemplazo 3 en 4 y me queda toda la ecuación en términos de y2. Entonces hagamos la primera. Vamos a obtener y1. Entonces reemplazando 4 en 3. Entonces reemplazamos esta en esta. Entonces me queda y1 de s igual a 1 sobre s cuadrado más 5s por 1 menos 1 s cuadrado más 5s por y2. ¿Quién es y2? Pues y2 es todo eso. 1 sobre s cuadrado más 1 por 1 más 1 sobre s cuadrado más 1 por 2 menos 4s sobre s cuadrado más 1 por y1. Agrupo los términos que tienen y1. Entonces, los términos que tienen y1, pues tengo aquí uno y acá estaría el otro. Entonces acá me quedaría 1, este va con qué signo, menos, por menos me daría más, o sea que pasa con menos 4s sobre s cuadrado más 5 que multiplica a s cuadrado más 1. Este sería y1. Aquí tenemos menos, este me quedaría positivo, aquí en el numerador me quedaría 4s y en el denominador me quedaría s cuadrado más 5s multiplicando s cuadrado más 1. Entonces esta sería 1. Y a este lado me quedaría 1 sobre s cuadrado más 5s por 1. Entonces aquí tengo este término
aquí tengo otro 1, que sería s cuadrado más 5s por s cuadrado más 1, pues todo esto iría por 1, y u2 tengo acá, entonces sería menos 1 s cuadrado más 5s por s cuadrado más 1 u2. Entonces miren que y1, aquí ya lo puedo despejar, y1 me queda en términos de u1 y u2. Eso es lo que nosotros buscamos en esta función. Este y de s, que vamos a escribir acá, si tenemos un sistema que es de 2 entradas y 2 salidas, pues a lo que queremos llegar es a un sistema de esta forma. Y1, Y2 en función de 4 funciones, H11, H12, H21 y H22, que multiplican a 1 y a 2. Entonces lo que me interesa es tener Y1 en función de 1 y en función de U2, porque esto sería Y1 igual a H11 por 1 más H12 por U2. Y la segunda ecuación sería Y2 igual a H21 por 1 más H22 por U2. Miren que aquí, en el siguiente paso, ya podría hacer esa factorización. Entonces ya me quedaría el Y1 todas me van a quedar con el mismo denominador. ¿Cuál sería este, por ejemplo? Este sería s cuadrado más 5s por s cuadrado más 1. Y en el numerador me quedaría s cuadrado más 1 menos 1. O sea, s cuadrado. Que yo tome para hacer una cosa en otra, ¿cierto? No. Y lo que nos debe quedar al final, pues tenemos una ecuación de segundo orden para Y1 y una ecuación de segundo orden para Y2, o sea que el denominador de la matriz de transferencia debería dar de orden 4 para todas las funciones. Si no cancelamos pues ningún término acá, debería dar de orden 4, que es lo que vemos aquí. Por ejemplo, acá me quedaría s al cuadrado por s al cuadrado, sería de orden 4. Aquí esta función, esta me quedaría el denominador s al cuadrado más 5s por s al cuadrado más 1, y en el numerador pues iría la resta de todo, s al cuadrado más 5s, s al cuadrado más 1 menos 4s. Este sería pues este término, y este sí queda igual. Entonces miren que todas quedan con el mismo denominador, que es s al cuadrado más 5s por s al cuadrado más 1, esta queda igual y esta queda igual. Entonces ya puedo despejar Y1 de s. Y1 de s sería, aquí en el numerador queda s al cuadrado, s al cuadrado, y en el denominador quedaría todo este término. ¿Cuál sería este término del numerador? Si nosotros lo desarrollamos, me quedaría s a la 4. Por este lado, s al cuadrado. O por este, 5s, entonces me quedaría 5s al cubo. Eso sería s a la 4. 5s al cubo, que es haciendo pues las multiplicaciones. S al cuadrado por s al cuadrado, s a la 4. S al cuadrado por 5s, 5s al cubo. S al cuadrado por 1, s al cuadrado. ¿Cuál me falta multiplicar eso? 5s más 1, perdón, 5s por s al cuadrado más 1, entonces me quedaría 5s menos 4s, s, más s. Ese sería el denominador. ¿Este es de cuál? De 1. Entonces, por 1. Menos 1 sobre el mismo, s al cuadrado, 5s al cubo,
más S al cuadrado más S por 2. Entonces tengo la función en términos de 1 y de 2. ¿Este cuál es? Este sería el H11, pues toda esta, ¿sí? Toda esta función, es el que va acá. Recuerden que hablamos aquí que esto es escribir Y1 de S igual a H11 por 1, es lo que tenemos aquí. H11 por 1 más H12 por 2. Esta es la matriz de transferencia, este es el H, toda esa matriz. Aquí ya tenemos la primera. H11 por 1, aquí sería todo esto, el H12 por 2. Noten que las dos funciones tienen el mismo denominador. Exactamente el mismo. Sin embargo, noten que por ejemplo esta, yo le puedo factorizar un S. En el denominador, la función me quedaría al cubo. Y en el numerador me quedaría S. Para diseñar el controlador, debo factorizar la función. ¿Siempre se llama límite? ¿El mínimo? Sí, para diseñar los controladores. ¿Cuándo aparecen esas factorizaciones? Cuando tengo elementos comunes en el numerador y el denominador. Ahora, esa representación de función de transferencia lo que me muestra es que la representación de entrada y salida yo la puedo ver con un orden menor. Esa representación entrada-salida se conoce como representación externa del sistema, porque simplemente me muestra la entrada y la salida. Yo podría pensar solo viendo esa función factorizada. Esa función factorizada sería S sobre S al cubo, 5S al cuadrado, más S más 1. Al cancelar pues una S, yo podría pensar que el sistema es de tercer orden, pero el sistema es de orden 4. La representación externa del sistema me puede esconder la dinámica del sistema. Por ejemplo, aquí me está escondiendo un polo, que sería una de las raíces del numerador, que está en S igual a 0, que yo lo estoy factorizando, entonces sería un S igual a 0. Ese polo sería, por ejemplo, un polo de tipo inestable, o está en la región pues, de estabilidad crítica, Entonces ahí yo podría diseñar un controlador de forma errónea para ese sistema, mirando el sistema únicamente con la representación externa. Es ahí donde entra, donde tiene importancia encontrar también la representación interna del sistema y conocer cómo es por dentro. Por ejemplo, conocer internamente que tiene esa otra raíz que yo la estoy cancelando. Pues para el diseño del controlador hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en este caso, noten que todas las funciones que nosotros vamos a encontrar deben tener exactamente el mismo denominador del sistema. Las diferencias que aparezcan, por ejemplo esta, no quiere decir que el sistema me haya quedado de forma errónea no tener los mismos denominadores. Simplemente quiere decir que la representación externa del sistema hace que me oculte, por ejemplo, ahí un polo. Entonces tengo la primera ecuación. Entonces ahora sigo con el mismo proceso para encontrar Y2. ¿Es factible que haya más de un polo inestable en la representación externa o ahí sí quedaría más logrado? No, de hecho, por ejemplo, los polos que se pueden cancelar pueden ser polos estables, polos inestables. Digamos que yo puedo tener aquí un factor común, S más 1, y en el denominador tener otro S más 1 y se puede cancelar. O S menos 1, S menos 1, o un S. ¿Cuál es el problema al diseñar los controladores? Cuando usted diseña un controlador y se ha cancelado en la representación externa polos que sean inestables, el controlador puede no funcionar de forma adecuada, como usted lo diseñó, porque usted no lo está diseñando para esos polos inestables, usted está asumiendo que el sistema tiene una representación diferente, entonces ahí el controlador puede que no funcione bien. Mientras que si los valores que se cancelan son polos estables, lo más probable es que el controlador funcione bien, porque esos polos no me van a afectar la estabilidad del sistema. ¿Este es al cuadrado o a la 4? El de H1, 2. A la 4, el primero, es a la 4, es el mismo denominador. S a la 4, 5S al cubo, aquí. Sí. S a la 4, 5S al cubo, S al cuadrado más S. El denominador debe ser el mismo en todas las ecuaciones. Vamos a repetir exactamente el mismo proceso
pero ahora es reemplazando 3 en 4. Entonces, yo tengo una pequeña duda matemática. Ahí como aparece el cuadrado del 1 de ese que está abajo, no, por abajo está sería no, el que está eso ahí. ¿Cómo aparece el cuadrado del numerador? Ah, ya. Mira que para hacer esta suma, los dos deben tener el mismo denominador. Entonces, yo lo que tengo que hacer es multiplicar arriba y abajo, por ese al cuadrado más 1. Entonces multiplico arriba y abajo, por ese al cuadrado más 1. Ya me quedan los dos con el mismo denominador. Entonces ahí hago la suma. Sería ese al cuadrado más 1 menos 1. Entonces me queda ese al cuadrado. Siempre para hacer la suma de dos fraccionarios deben tener el mismo denominador. Lo mismo acá. Aquí yo qué hice, multipliqué el numerador y el denominador por este término para poder hacer la suma. Entonces me quedó ese al cuadrado más 5s y acá menos 4s, los dos con el mismo denominador. Y ese término me recuerda, pues, ¿qué se hace con ese término del Y1? Todo todas las funciones quedaron con el mismo denominador. Entonces simplemente pues yo puedo, por ejemplo, este que está aquí dividiendo, lo paso a multiplicar y se cancela entonces con los otros que tengo. Pues se cancelarían. O simplemente, pues como todas tienen el mismo, pues multiplico la ecuación a ambos lados por los mismos valores. Y entonces se cancela en todos. Entonces repetimos el mismo proceso. Bueno, puedo repetir el mismo proceso, reemplazando 3 en 4. O si ya tengo acá despejado Y1, pues simplemente lo reemplazo acá. También puedo hacer lo mismo. En que reemplazando este Y1 aquí, también ya tendría todo para Y2. Es exactamente lo mismo. Entonces, con cualquiera de las dos opciones lo puedo hacer. Entonces, vamos a hacer el proceso reemplazando 4 en 3, entonces ahora sería 3, 4. Entonces, reemplazando 3 en 4, ¿qué sería? Entonces, reemplazo esta aquí, esta acá. Entonces sería Y2 igual a 1 sobre S al cuadrado más 1 por 1. Yo tomé. Más 1 sobre S al cuadrado más 1 por 2 menos 4S sobre S al cuadrado más 1 por Y1. Y1 es 1 sobre S al cuadrado más 5S por 1 menos 1 sobre S al cuadrado más 5S por Y2. Factorizo para Y2, entonces sería 1 y este término, entonces sería menos por menos la con signo negativo 4S sobre S al cuadrado más 1 por S al cuadrado más 5S, todo esto por Y2. Igual, entonces acá tengo 1 factor de 1 sobre S cuadrado más 1 y por acá tengo este, menos 4S, S al cuadrado más 1 por S al cuadrado más 5. Todo esto es por 1 y acá tengo 2. 1 sobre S al cuadrado más 1 por 2. Hago exactamente el mismo proceso. Miren que este término fue el mismo que me dio acá. Exactamente el mismo. ¿Cuánto me daría este de acá? Entonces este me quedaría S al cuadrado más 1. Entonces, para que tengan el mismo denominador, multiplico arriba y abajo por S al cuadrado más 5S. Entonces acá me quedaría S al cuadrado más 5S menos 4S. Entonces sería S al cuadrado más S sobre el mismo denominador. S al cuadrado más 1
por S al cuadrado más 5S. Quiero que todas tengan el mismo denominador para poder cancelar los denominadores. Entonces esta la escribo como, la escribo como S al cuadrado más 5S sobre S al cuadrado más 1 por S al cuadrado más 5S. Entonces esta tiene el mismo denominador que esta, y esta pues es esta misma de acá. Entonces todas tienen el mismo denominador, ya puedo cancelar ese denominador y ya puedo despejar Y2 de S. Entonces Y2 de S sería, aquí por 1 me queda S al cuadrado más S sobre S a la 4 más 5S al cubo más S al cuadrado más S por 1. Y el U2 me quedaría S al cuadrado más 5S sobre S a la 4 más 5S al cubo más S al cuadrado más S por U2. Esta sería entonces la función H2, 1, y esta sería la función H2, 2. O sea, esta es la que relaciona la entrada 1 con la salida 2. Esta es la que relaciona la entrada 2 con la salida 2. Miren que es la suma. La que estamos obteniendo es esta segunda fila. Y2 igual a H21 por 1 más H22 por 2. Y es lo mismo. Acá, por ejemplo, yo puedo factorizar una S. Y en el numerador y el denominador, o sea que me podría quedar un sistema de orden 3, y aquí igual. Aquí me quedaría un sistema de orden 3. Entonces, en realidad, la única función que me muestra que el sistema es de orden 4 es esta. Las otras me podrían esconder esa representación, en esa representación externa me esconderían un polo, porque el sistema quedaría de orden 3. ¿Se puede dar el caso que de pronto en alguna factorización todos los términos se reduzcan 1 o 2? Sí, claro. Sí, que el orden se reduzca, a 1, orden 2, o inclusive que me dé una constante, podría dar el caso. Que simplemente me quedara menos U2. Pero si digamos se factorizan en todos, sigue habiendo la posibilidad de que quede mal diseñado o el suyo. Claro, o sea, siempre que yo tenga un modelo de representación externa que no coincide con el orden del sistema, puedo tener problemas en el diseño incorporado. Entonces, esta representación no siempre, o sea, la representación de matriz de transferencia, no siempre me muestra el sistema como es. ¿Cuándo lo muestra como es? Cuando no existen primos relativos en el numerador y el denominador. No existe factor común entre el numerador y el denominador. Si no existe factor común, quiere decir que no se me cancela ningún término. El controlador, estoy seguro que me va a quedar bien diseñado. ¿Por qué? Porque la representación interna es igual a la representación externa. ¿A qué nos estamos refiriendo acá? Si yo tengo una ecuación diferencial acá de segundo orden, la relación, por ejemplo, con la salida Y2 y la máxima derivada que aparece, Y1 y Y2, es de orden 2, o sea que me aparece primera derivada y segunda derivada. Quiere decir que el orden del sistema, la salida del sistema, va a tener una relación de orden 2. O sea, aquí tengo orden 2 para Y2, orden 2 para Y1, el orden total del sistema sería orden 4. Lo que yo espero en el denominador es que me quede orden 4. Si no queda de orden 4, quiere decir que la representación externa del sistema me está escondiendo alguno de los conos del sistema. Cuando yo voy a escribir el sistema de matriz de transferencia, simplemente entonces lo agrupo así. Y ya puedo escribir acá las ecuaciones. Las puedo escribir reducidas o las puedo escribir completas. Lo único que tengo que hacer es reemplazar sobre esta ecuación, que es la matriz de transferencia, las ecuaciones resultantes. Entonces, ¿quién sería H11? Esta ecuación de acá. Cualquiera de las dos. Así o así. H11, H12, H21 y H22. Esas serían las ecuaciones del sistema.
Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a encontrar la representación de espacio-estado. La representación de espacio-estados, ya hicimos la de la matriz de transferencia, vamos a encontrar la representación de espacio-estados. Pues a lo que queremos llegar es una representación de esta forma: x punto igual a por x más b por 1. Eso está en la máxima. Entonces tengo dos ecuaciones: y igual a c por x más d por 1. ¿De qué orden es el sistema? Tengo una ecuación diferencial de orden 2 para y1 y y2. O sea que el sistema es de orden 4. El número de variables de estado que yo voy a obtener en x son 4 variables. Estas son las variables necesarias para esta representación. O sea, requiero 4 variables. De una vez las puedo asignar. ¿Cuáles son las variables? Las variables son las derivadas del sistema. Pues las variables que aparezcan derivadas. Por ejemplo, y1 aparece derivada. ¿Cuál es el valor de y1 de t? De y1 de t aparece con derivada. ¿Cuál es ese valor? La segunda derivada. Y2 aparece derivada de y2 de t. ¿Está aquí? No. ¿Aquí? No. O sea que el coeficiente que tiene es 0, pero aparece. Y de y2 de t aparece derivada. ¿Cuál es ese valor? Este, que es la segunda derivada. Entonces los coeficientes que tienen son 0, pero ahí están. Ahí están pues dentro de la ecuación. Entonces la forma de definir las variables auxiliares es a partir de esa representación. Pues, por ejemplo, ¿cuáles serían las variables de estado? El vector x tendría 4 variables: x1, x2, x3 y x4. Recuerden cuál es el objetivo de la representación de estado. Usted las puede asignar como quiera, pero una vez que organice las ecuaciones, le deben quedar únicamente ecuaciones diferenciales de orden 1. Entonces, esas son las ecuaciones. ¿Cómo las podemos asignar? La forma más fácil es asignarla con las variables que aparecen derivadas. x1 igual a y1. x2 igual a y1 de t. x3 igual a y2 y x4 igual a y2 de t. Esta notación acá con el punto se refiere a la derivada, o sea, esto es como lo mismo que escribir así, y1 punto. Y1 punto es y1 es x1, o sea que esto sería lo mismo que decir x1 punto. Este punto pues simplemente que denota derivada de x1 con respecto al tiempo. Acá igual. Y2 sería x3, o sea que esto sería y2 punto, o sea que sería x3 punto. Simplemente para conocer las ecuaciones. Al definir las variables auxiliares, inmediatamente me van a aparecer dos ecuaciones diferenciales de primer orden, que es esta: x1 punto igual a x2 y x3 punto igual a x4, x3 punto igual a x4. ¿Cuántas ecuaciones me tienen que quedar? 4. 4 de orden 1. ¿Cuántas tengo? 2. O sea que de estas dos me tienen que salir 2 ecuaciones. Y las otras 2 de definir las variables. Simplemente reemplazando. Entonces, por ejemplo, despejemos aquí la derivada de mayor orden, o sea esta. ¿Quién sería esta ecuación? La segunda derivada de y1 de t al cuadrado sería
x2 punto. ¿Quién es x2 punto? x2 punto es la derivada de esto, o sea, segunda derivada de y1 con respecto al tiempo. ¿Y quién sería x4? x4 punto sería la segunda derivada de y2 con respecto al tiempo. Entonces reemplazo aquí, este es x2, entonces me queda x2 punto igual. Entonces este que está sumando lo paso a restar. Menos 5 por dy1 de t. dy1 de t, ¿quién es? Es x2 o x1 punto. Cualquiera de las dos. Mi objetivo es que solo tenga una derivada de la ecuación. Miren que estoy despejando las derivadas. Entonces yo lo puedo reemplazar por x1 punto o lo puedo reemplazar por x2. Entonces aquí lo voy a reemplazar por x2. Menos y2. y2 es x3. ¿Yo podría dejar y2? Sí. ¿La ecuación me queda con una sola derivada? Sí. Pero en la forma de representación que estamos buscando, miren que la primera ecuación, que esta es la ecuación de estado, no aparece en las salidas, o sea, no aparecen los y, solo aparece en términos de x. Entonces por eso acá solo dejamos un x3 más 1. Ya tengo otra ecuación. x4 punto es esta, sería igual a menos 4 por dy1 de t, dy1 de t es x2 menos y2, y2 es x3 más 1 más 2. ¿Qué ecuaciones me interesan? Las que tengan las derivadas. x1, x2, x3 y x4. Con esas cuatro formo la ecuación de estado. ¿Cuáles otras me interesan? Para la ecuación de salida. Y en términos de las variables de estado y las entradas. Aquí está muy fácil. Las variables de estado es x1, entonces y en términos de las variables de estado es y1 igual a x1 y y2 igual a x3, o sea que por ejemplo todos estos términos son cero, esos no están, entonces serían únicamente esta y esta. Esa es una forma de hacerlo. ¿Cuál es la otra forma? Ya ustedes miran con cuál se sienten más cómodos. Por ejemplo, la otra forma es de acá directamente. No quiero que queden derivadas de segundo orden. Entonces, esta que está de segundo orden, la convierto en una derivada de primer orden. Por ejemplo, x1 punto. Entonces, ¿quién es esta? Si este es x1 punto, este es x1. Aquí, tengo una derivada de segundo orden. Entonces la convierto en una de primero. Por ejemplo, x2 punto. ¿Este quién es? Este es x1. ¿Quién sería esta? No tengo una relación entre estas dos. ¿Quién sería x2? x2 sería otra variable, que sería la primera derivada de y con respecto al tiempo, como está. Entonces, la puedo llamar por acá, x2. Segunda derivada, a esto lo asigno, por ejemplo, con otra variable, que sería x3 punto. Y esta ya sería x3. Si la quiero llamar así. Si no, pues simplemente la dejo de esta forma. Esta ecuación ¿con cuántas derivadas quedó? Con una. Esta ecuación ¿con cuántas derivadas quedó? Con una. ¿Es esto mismo? Sí, es eso mismo. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Esta ecuación no depende de las salidas. Bien, químicamente depende de las variables de estado. Entonces tiene que asignarle variables de estado al resto. Este no tiene variable de estado, así. ¿En qué número va? x3. Entonces póngale acá x3.
que sería este. Y así relaciona todas las variables. Es lo mismo que asignar todas las variables auxiliares. Al final todo debe quedar en términos de x para esta primera ecuación, y esta ecuación simplemente y en términos de x. Entonces pues uno mira cómo las asigna. Usualmente las variables de estado se asignan con las variables que tengan derivadas. Eso quiere decir que sin importar el orden, todas las representaciones que yo tenga del sistema son válidas. O sea que existen infinitas representaciones de espacio-estado. ¿Qué características deben tener todas? Todas deben tener el mismo denominador, los mismos polos del sistema. O sea, el mismo denominador quiere decir que todas deben llegar a este. Si yo fuera a sacar el denominador, todas deben tener el mismo denominador. No importa la forma como yo seleccione las variables. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo tener x1 igual a y2, x3 igual a y1, o x1 igual a y1 punto, x3 igual a y2 punto. Asigno las variables como quiera y de acuerdo a eso, pues obtengo una representación. Profesor, ¿puede recordarme por qué en Y consideramos estos valores como cero? ¿Cómo? Estos valores. Así, ya voy a construir la ecuación. Entonces la ecuación sería de esta forma: x1 punto, x2 punto, x3 punto, x4 punto. Igual a x1, x2, x3, x4. Tengo dos entradas, entonces acá tenemos 1 y 2. Y acá tengo dos salidas, y1 y y2. x1, x2, x3, x4. 1 y 2. Entonces, por ejemplo, la ecuación de salida, y1 igual a x1. Aquí sería y1 igual a x1 más, recuerden que esto es fila por columna. Entonces sería 1 por x1, 0 por x2, 0 por x3, 0 por x4, 0 por 1, 0 por 2. ¿Por qué? Porque la ecuación es simplemente y1 igual a x1. O sea que el único coeficiente diferente de 0 es el que va multiplicando a x1. Por ejemplo en esta, y2 igual a x3. Entonces sería 0 por x1, 0 por x2, 1 por x3, 0 por x4, 0 por 1, 0 por 2. Entonces por eso todas son 0. Todas las ecuaciones son 0. Y aquí son 0 todas estas, menos el que va con x1. Por ejemplo esta, x1 punto igual a x2. 0 por x1, 1 por x2, 0, 0. 0 por 1, 0 por 2. La de x3 punto igual a x4. 0, 0, 0, 1, 0, 0. La de x2 punto. Entonces, 0 por x1. Menos 5 por x2. Menos 1 por x3. 0 por x4. 1 por 1, 0 por 2. Y esta. Entonces, 0 por x1, menos 4, menos 1, 0, 1. Entonces recuerden siempre que las multiplicaciones son fila por columna y que debe tener todos los términos, sí. Pero por ejemplo aquí si solo hay uno, no quiere decir que los otros términos pues no vayan a aparecer en las ecuaciones, simplemente quiere decir que el coeficiente es 0. Toda esta matriz de acá es esta matriz A, que hablábamos en esta representación. Entonces este es A por X, toda esta matriz es la matriz B. Entonces U, todo esto es el vector de salida Y, la ecuación C, X, esta es la D, esta es la U. Esa representación estandarizada en espacio de estado siempre me muestra la representación interna del sistema. Es decir, en esta representación el sistema siempre me va a quedar de orden 4. Si yo saco la función de transferencia me puede quedar de orden 3.
porque es la representación externa. Entonces, matrices de transferencia, o sea, relaciones entrada-salida, de esa forma son representaciones externas. Esta es representación interna. ¿Cuál es la parte interna? Las variables auxiliares, que serían X. Esas variables auxiliares se conocen como variables de estado. Entonces, este vector es el vector de variables de estado. Las variables de estado es la representación interna del sistema. Ahí internamente nunca me va a esconder el orden. Si yo diseño un controlador usando esta representación, el controlador siempre va a funcionar. ¿Por qué? Porque siempre sé cómo es por dentro del sistema. Yo puedo diseñar un PID, por ejemplo, usando la representación interna y me va a funcionar muy bien. Puedo diseñar el PID usando la representación externa y me va a funcionar muy bien. Siempre y cuando en la representación externa no se me estén escondiendo polos. Es decir, no tenga raíces iguales en el numerador y el denominador. Lo que pasa cuando yo modelo un sistema tratando de hacer una ingeniería inversa donde tengo en cuenta condiciones externas e internas. Por ejemplo, yo grafico el comportamiento de un horno X, donde a mí ya no me importa la transferencia térmica, la temperatura ambiente, sino que la gráfica inmediatamente me lo da todo. ¿En qué me daría cuando yo modelo el PID para ese horno puntual con respecto a esto? No me voy a entender. Cuando usted encuentra, por ejemplo, la representación del sistema a partir de los datos, usted tiene que dar, por ejemplo, cuál sería la función de transferencia adecuada. Usted selecciona a partir de los datos el orden. Entonces usted dice, digamos que esos datos exhiben una característica de un sistema de orden 2. Entonces su función de transferencia la selecciona de orden 2. Y a partir de los datos saca los coeficientes o encuentra los coeficientes de la función de transferencia. Ahí ya puedo obtener todos los valores del sistema. Al obtenerlos a partir de los datos, digamos que usted está definiendo cuáles serían las variables directamente que usted quiere obtener. Entonces digamos que ahí, pues esta representación usted ya la está definiendo. ¿Cuál es el orden? ¿Cuáles son los valores del sistema? Con eso obtiene el modelo. A partir del modelo, usted ya puede diseñar el controlador. Entonces ahí sí depende pues, del modelo. En el curso de control cuadro, por ejemplo, ustedes van a hacer eso, pero en un modelo que se conoce como modelos de autosincronización de controladores, donde ustedes encuentran la función de transferencia a medida que van adquiriendo datos. Entonces adquieren un dato de entrada-salida, encuentran su función de transferencia, diseñan el controlador, aplican la salida. Y eso les genera un nuevo dato. Con ese dato actualizan los valores de la función de transferencia. Encuentran un nuevo controlador y generan la salida. Entonces ustedes no tienen que conocer en ningún momento la función de transferencia del sistema, sino que la encuentran a partir de los datos. Y el controlador, digamos que se va ajustando a medida que ustedes encuentran la función de transferencia. Entonces lo que van a hacer, por ejemplo, en el curso de control 4, que es el curso de control adaptativo, es encontrar directamente el modelo, sea esto y esto, pero a partir de los datos. Eso sí, hay que decirle cuál es la estructura. Usted le dice, es un modelo de orden 4, entonces usted encontraría estas matrices a partir de los datos. Ya a partir de ahí, a partir del modelo, se diseña el controlador. Entonces siempre el proceso en el diseño del controlador es encontrar el modelo y una vez que se tiene el modelo, diseñar el controlador. En este curso de control 3 el modelo lo hacemos a partir de una aproximación de un modelo matemático del sistema. Aquí pues partir directamente de las ecuaciones, pero pues ya lo que vamos a empezar a hacer es aproximar modelos. Entonces si ya tengo un modelo, encuentro la representación del sistema. ¿Qué representaciones nos interesan? Matriz de transferencia y las ecuaciones de estado. Esas son las dos representaciones que nos interesan. Entonces, la ecuación diferencial acá era lineal. ¿Qué pasa si es lineal? Si es no lineal. Entonces, para ecuaciones lineales directamente puedo aplicar
la transformada de Laplace. Si el modelo es no lineal, tengo que aplicar linealización. Entonces, aparece una parte que serían los modelos de aproximación lineal. ¿Qué es la aproximación lineal? Sea y igual a f de x, una función no lineal. Por ejemplo, y igual a x al cuadrado. Esa es la función no lineal. Quiero encontrar una aproximación lineal. Entonces, es necesario definir x al cuadrado. Eso es que es una parábola. Quiero encontrar una aproximación lineal. Tengo que decir en dónde. Porque de acuerdo a eso sale la aproximación. Por ejemplo, quiero una aproximación lineal en este punto. ¿Qué es una aproximación lineal? Pues que en vez de la ecuación y igual a x al cuadrado, voy a tener una línea recta. ¿En dónde? En x0, y0. Ese es el punto donde quiero la aproximación lineal. Pues, se realiza una aproximación lineal en x0, y0. Ese x0, y0 se conoce como el punto de aproximación, el punto de operación, donde se quiere realizar la aproximación. Miren que en ese punto, cuando decimos aproximación lineal, quiere decir hay una línea recta en ese sistema. En ese punto, f de x y esta línea recta valen lo mismo, tienen exactamente el mismo valor. A medida que yo me aleje de ese punto, ya los valores van a cambiar. Los valores de la línea recta o los valores de la aproximación van a cambiar. ¿Qué es la aproximación lineal? Pues es la ecuación de la línea recta. Y yo la puedo hacer en cualquier punto. Por ejemplo, si la hago acá, en x0 igual a 0, pues la línea recta me debe coincidir entonces con el eje x. Si la hago por aquí, pues me queda, esta sería pendiente positiva. Si la hago por acá, pues me queda una recta de pendiente negativa. Entonces, una forma de hacer la aproximación es, por ejemplo, usando serie de Taylor. Entonces la forma general sería y igual a f de x, entonces yo aproximo así. Y es igual aproximadamente a f evaluada en x0 más derivada de la función con respecto a x evaluada en x0 por x menos x sub 0. Esa sería la aproximación de la función. ¿Cuál es este valor de f evaluada en x0? F evaluada en x0 pues sería este valor que le di acá. Este es f de x, está acá. F de x. En este punto es x0 y y0 pues sería f en x0. Este es f en x0. Es el mismo y0. O
sea que este de acá sería y0. ¿Cuál es este valor de la derivada? Entonces, ¿cuál es la función? La función es esta. Derivo con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado con respecto a x? 2x. Entonces esto es 2x. Lo evalúo en el punto de operación, x0 y y0. Quiere decir que donde aparezca x, reemplazo por x0. Si aparece y, pues reemplazo por y0. ¿Cuál sería la ecuación? Y es aproximadamente y0 más 2x0 por x menos x0. Esta es la ecuación de la recta. ¿Cuál es la variable? Y en función de x. Ya es una ecuación lineal. Esa sería la aproximación. La aproximación de esa ecuación lineal. Usualmente en la aproximación, por ejemplo, esto se considera como la variación de x con respecto al punto de operación x0. Entonces se define, por ejemplo, como un delta. Delta x, que es la variación de x con respecto al punto de operación. Y yo puedo hacer aquí algo parecido. Por ejemplo, y menos y0. Y este y menos y0 lo defino como el delta y, que sería la variación de y con respecto al punto de operación. O sea que la ecuación finalmente sería delta y igual a 2x0 por delta x. Quiere decir que si mi punto de operación es x0 igual a 5, aquí sería delta y igual a 10 por delta x. Si miramos esta ecuación, x0 igual a 5, entonces x0 igual a 5, el y0 sería 5 al cuadrado, o sea 25. Ese es el punto de operación, 25. O sea que acá iría 25, acá iría 25. Y este es x menos 5. Y acá iría 2 por 5, o sea 10. Entonces y igual a 25 más 10, x menos 5. Esa es la ecuación de la recta que corresponde al x0 igual a 5. Esa ecuación, si yo evalúo f de x en 5, ¿cuánto me da? Y igual a 25. Le evalúo aquí, y igual a 25. Entonces es exactamente igual. Este me queda 5 menos 5, 0, y y0 era 25, entonces y igual a 25. O sea, las ecuaciones en ese punto son exactamente iguales. A medida que me alejo del punto, ya sea colocando x mayor o menor, los valores cambian. Empiezan a haber pequeñas diferencias. Entre más lejos esté, pues más grande va a ser la diferencia. Dijimos que era x0 igual a 5, entonces acá queda 25, 5, 5. Entonces lo evalúo en 5, me da igual. Evaluémoslo en 4. El y me va a dar 16. ¿Y este y me va a dar cuánto? 25 más 10. Este x sería 4. Entonces 4 menos 5 menos 1 por 10 me da menos 10 más 25 me da 15. ¿Cuánto debería dar? 16. Pero es una aproximación. Evaluémoslo, lo evaluamos por debajo. Ahora evaluémoslo por encima. En x igual a 6. X igual a 6 me debería dar 36. ¿Cuánto da? Pues aquí sería 6 menos 5 da 1. 10 más 25, 35. Debería dar 36, da 35. Es una aproximación lineal. Estoy aproximando la ecuación del sistema. Entre más me aleje, mayor diferencia voy a encontrar en la respuesta. Pero en el punto de operación, o sea, en el punto de diálogo de linealización, me dan igual las ecuaciones. ¿Cómo se aplica la serie de Taylor cuando tengo más variables? Tengo que hacer la evaluación de la función en cada una de las variables y la derivada con respecto a cada una de las variables. Por ejemplo, para más de una variable,
tiene más de una variable, es decir, por ejemplo, y igual a una f que depende de x1, x2, x3. Tengo que poner o asignar 3 puntos de operación, x1, 0, x2, 0, x3, 0. 3 puntos de operación. ¿Cuál es la aproximación? Y es aproximadamente igual a la derivada evaluada en x1, 0, x2, 0, x3, 0, más la derivada de f con respecto a x1, evaluado en x1, 0, x2, 0, x3, 0, por x menos x1, 0, más la derivada de la función con respecto a x2, evaluada en x1, 0, x2, 0, x3, 0, por x 2 menos x2, 0, más la derivada de la función con respecto a x3, evaluada en x1, 0, x2, 0, x3, 0, por x3 menos x3, 0. Es lo mismo que teníamos aquí, pero aquí solo había una variable, x. Aquí ya existe x1, x2, x3. Entonces debo tener 3 puntos de operación. x1, 0, x2, 0, x3, 0. Esos son los puntos de operación. x1, 0, x2, 0, x3, 0 serían los puntos de operación. Aquí ya no es una línea. Entre más variables tenga, si tengo 2 variables, pues ya me va a dar un plano. Si tengo 3 variables, 4, me va a dar ya un n dimensional, entonces las que tenga, pero es un modelo de aproximación lineal. Y yo lo puedo escribir igual con los deltas, con estos deltas. Entonces aquí puedo escribir delta y igual a un valor por delta x1, más otro valor por delta x2, más otro valor por delta x3. Exactamente igual como lo hicimos para el de primer orden. Ya este no sería delta x, sería delta x3. Este sería delta x2. Este sería delta x1. Y aquí, si me permiten, voy a hacer este cambio. Voy a cambiar la aproximación para acá y voy a pasar esto a restar. Este sería el delta y, que es la variación con respecto al punto de operación. Entonces es exactamente igual a lo que hicimos acá. Simplemente pasé a restar este término. Ese sería el lineal. Por ejemplo, la ecuación que teníamos ahora es una ecuación diferencial que tenía ¿cuántas variables? 4. Miremosla aquí. Una de estas. Por ejemplo, esta. ¿Cuántas variables tiene? x1 punto y x2, 2 variables. Pero si yo la miro desde acá, la ecuación general, ¿cuántas variables tiene? x1, x2, x3, x4, 1 y 2. 6 variables y x1 punto. 7. Lo que pasa es que las derivadas, por ejemplo, derivada de la función con respecto a x1, 0. ¿Qué es esta? Derivada de la función con respecto a x2, 1. Evaluar el punto de operación, no hay ninguna variable. Entonces, ¿cuánto da? 1. Por ejemplo, acá tiene las mismas variables, pero ¿cuáles derivadas dan diferentes de 0? Únicamente las que aparecen acá. Pues, por ejemplo, derivada de la función con respecto a x2, menos 5. Evaluado en el punto de operación. Miren que, a diferencia de lo que teníamos aquí, no me queda ninguna variable. Solo me queda este valor. Entonces no tengo nada que evaluar. ¿Cuándo ocurre eso? En sistemas que son lineales. Este sistema ya era lineal. Entonces al hacer la aproximación, pues no me va a quedar ninguna función. Simplemente me queda un escalar. O sea que si yo lo reemplazo, quiero linealizar esto, ya es lineal, lo único que estoy haciendo es escribir la misma función desplazada alrededor del punto de operación. Porque acá me quedaría menos 5 por x2 menos x2, 0, que es el delta x2. O sea que al final la ecuación me queda igual.
pero en vez de x2 me queda delta x2. Entonces la función simplemente queda desplazada alrededor de un punto de operación. Esta quedaría delta x4 igual a menos 4 delta x2 menos delta x3 más delta 1 más delta 2. ¿Por qué? Derivada con respecto a x3, menos 1. Evaluar el punto de operación, menos 1. Por x menos x3,0, que sería el delta x3. Vamos a hacer entonces un ejemplo de ese sistema no lineal. Con brillitos, igual puto. Todos. El problema es igual puta lámpara que apaga la. Este es un sistema de levitación magnética. Van a levitar dos cosas. Esta masa 1 y esta masa 2. Esto de arriba es una placa metálica. Entonces cuando se aplica, esto es una corriente. Esta sería la entrada. Estas son posiciones. La posición de la masa 1, la posición de la masa 2. Eso me va a generar una fuerza hacia arriba, que es la que lo sostiene. Directamente proporcional a la corriente. E inversamente proporcional a la distancia. O sea, entre más lejos, menor es la fuerza. Entre más grande es la corriente, más grande es la fuerza. Por ejemplo, de la forma K por U sobre Y1. Y este también. Bueno, acá aparece una fuerza hacia abajo. Masa por gravedad. Esta también me va a generar una fuerza hacia arriba. Ignoren todo esto de arriba. Acá hay un electroimán. Entonces el electroimán va a ejercer una fuerza sobre la masa 2, que va a ir hacia arriba. ¿Cuál va a ser? Directamente proporcional a la corriente. Directamente proporcional a la corriente. E inversamente proporcional a la distancia. ¿Cuál es la distancia? Es la distancia de este a este, que sería Y2 menos Y1. Y2 menos Y1. Y aquí tengo otra fuerza que sería M2 por ejemplo. Si este sistema me ejerce esa fuerza hacia arriba, aquí me va a aparecer la misma fuerza en sentido contrario. Esas dos. Acción y reacción. Entonces, me aparecen las dos fuerzas. Pues este aparece como si estuviera cargando este peso, cuando yo quiero modelar pues, las fuerzas. Pero tienen exactamente el mismo valor y magnitud diferente. Cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre, lo que intento hacer es, digamos que analizar cada elemento por separado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar todo en conjunto, esto no aparecería, esas dos fuerzas. ¿Por qué? Pues porque esa fuerza simplemente me establece como una relación entre este objeto y este. Pero cuando yo los quiero analizar por separado, entonces me aparece la relación de este y este, que sería una fuerza directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia. Entonces, supongamos que este es el modelo que tenemos. Vamos a ignorar la fricción. Y planteemos, por ejemplo, cuáles serían las ecuaciones diferenciales de este sistema. Entonces, aquí son dos masas, es un sistema en movimiento, sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas sobre la masa 1. Ya este es el diagrama de cuerpo libre. Igual a masa por aceleración.
La aceleración sería la segunda derivada de y1 con respecto al tiempo. Voy a usar esta notación, y1 segundo. Recuerden que y1 segunda sería segunda derivada de y1 con respecto al tiempo. Entonces, sumatoria de fuerzas. Masa por aceleración, el sistema, si tengo definido el desplazamiento hacia abajo, quiere decir que todas las fuerzas, masa por aceleración, van a ir positivas en este sentido que yo estoy definiendo. Quiere decir que M1 por E va positivo. Esta fuerza también va en el mismo sentido de que definí para el desplazamiento. Y que K por U sobre Y2 menos Y1 va positivo. Y que esta menos K por U Y1 va negativo, igual a masa por aceleración. Esta es la primera ecuación diferencial, no lineal. ¿Cuál es la no linealidad de esta ecuación? Esta división. Es una división que existe entre dos variables. De hecho, solamente que aparezca el término acá dividiendo estas variables, pues sería la no linealidad. Aquí también aparece. Entonces esa es una ecuación diferencial no lineal. Sumatoria de fuerza sobre la masa 2 igual a masa por aceleración. Y2 segunda sería la segunda derivada con respecto al tiempo de Y2. El diagrama de cuerpo libre aquí. Dos fuerzas. Masa por aceleración quiere decir que van positivas las que vayan en el sentido del desplazamiento. O sea, positivo M2 por G y negativo la otra, menos K por U sobre Y2 menos Y1 igual masa 2 por aceleración. En todos estos ejemplos, recuerden que nuestro objetivo es encontrar matriz de transferencia y modelo de espacio-estado. Aquí tenemos un sistema que tiene una entrada, dos salidas. O sea que tenemos que encontrar dos funciones de transferencia. ¿De qué orden es? Ecuación diferencial de segundo orden aquí y aquí. O sea, es de orden 4. ¿Cuántas variables de estado requerimos? 4. O sea que el sistema nos va a quedar, por ejemplo, así. También de 4. Pero solo tenemos una entrada, entonces solo nos queda con una columna. Hagamos como un bosquejo de cómo quedaría. Como así. Por U. Aquí por U. ¿Cuántas salidas tengo? 2. Pues sin esta y 4. Quedaría más o menos así. Y el de matriz de transferencia, pues me quedaría 2 salidas, una entrada. Entonces serían 2 funciones de transferencia. ¿Lo podemos obtener directamente de acá? Sí. Pero antes de poder obtenerlo, necesitamos encontrar un modelo que sea lineal. Recuerden que tanto el modelo de espacio de estados como la matriz de transferencia son representaciones lineales. La transformada de Laplace yo no la puedo aplicar sobre este modelo que es no lineal. Entonces lo primero que tengo que hacer es linealizar el sistema. Es decir, encontrar el punto de operación. El punto de operación en estos casos es como el punto de equilibrio del sistema. El punto de equilibrio es donde el sistema está quieto. O sea, alrededor de dónde va a trabajar. El sistema está quieto. Si está quieto, quiere decir que las posiciones son constantes. Si las posiciones son constantes, las velocidades son cero. Igual las aceleraciones. ¿Cuál es el punto de operación aquí? Cuando yo quiero encontrar el punto de operación, tendría, por ejemplo, sobre esta ecuación, esto igual a 0. Entonces me queda M2 por G igual a K sobre U, Y2 menos Y1. Y aquí todo esto igual a 0. Entonces si yo doy alguna posición, por ejemplo, doy Y1, a partir de la ecuación
Con Y1, una variable conocida, me quedan únicamente dos variables desconocidas, U y Y2. Y acá también, U y Y2. O sea que tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Puedo encontrar, entonces, por ejemplo, los valores de U y Y2 si doy el valor de Y1. Entonces ahí puedo encontrar todos los valores del punto de operación. Vamos a asumir que acá son conocidos. Entonces el punto de operación, simplemente vamos a encontrar el modelo del sistema linealizado. Entonces el punto de operación es Y1, 0, Y2, 0 y U0. Esas son las variables del punto de operación, son variables constantes. Usualmente eso es lo que me da. Pero si estas son constantes, tengan en cuenta que las derivadas son 0. O sea, por ejemplo, si me aparece la velocidad, la 0. La aceleración, la 0. Entonces vamos a encontrar ese modelo alrededor del punto de operación. Vamos a linealizar esas ecuaciones. ¿Qué vamos a aplicar? Aproximación por series de Taylor. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Recuerden, encontrar, identificar el número de variables que tiene la ecuación y después derivar. Hacer la derivada como de esta forma. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles variables tiene esta ecuación? U, Y1, Y2. Y yo podría despejar la ecuación así. Y1 segunda igual a todo esto. La podría despejar así. Es como si tuviera esta. Y igual, o sea, la puedo despejar así. Y1 segunda es igual a una función, llamémosla F1, que depende de Y1, Y2 y U. ¿Cuál es esa función? G más K por U, Y2 menos Y1 menos K por U sobre Y1. Ese es el Y1 segundo. La escribí como si tuviera esta misma. ¿Cuál es el modelo linealizado? Lo mismo que tenemos allá, entonces sería delta Y1 segunda. Lo pasé a dividir. En el primer, que me faltó. En el G, allá. Entonces acá sería derivada con respecto a Y1, evaluar el punto de operación por delta Y1, derivada con respecto a Y2 por delta Y2 y derivada con respecto a U por delta U. Vamos a escribirlo ya aquí completo. Entonces, delta Y1 segunda es igual a ¿qué? Derivada de la función. ¿Cuál es la función? Todo esto con respecto a Y1. Entonces, con respecto a Y1, ¿qué me da la derivada? Entonces, de este término, ¿a cuánto? A 0. De este término, K por U sobre N, eso es constante. Estoy derivando con respecto a Y1. Entonces hago como una derivada interna, sería Y2 menos Y1, mi variable, o sea la menos 1, me quedaría Y2 menos Y1, la menos 1, la menos 2, por la derivada interna, que sería la derivada de Y1, me daría menos 1. Este es el primer término, que sería derivada de la función con respecto a Y1. Hay otro término, es menos K sobre M1 y es la derivada de Y1.
Entonces y1 a la menos 1 quedaría a la menos 2. Y entonces aquí también me queda derivada interna menos 1, entonces quedó todo positivo. Por delta y1. Y evaluar el punto de operación. U0, Y2, 0, Y1, 0, U0, Y1, 0. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Con respecto a x. Entonces es y igual a 1 sobre x. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x. De y de x. Ahora vamos a decir que x es y2 menos y1. Este era de. Y vamos a encontrar el de y1. Entonces, de y1, ¿qué es? Es la derivada de y con respecto a x, es esta, ¿cierto? Y la derivada de x con respecto a y1. ¿Cuál es la derivada de x acá con respecto a y1? Menos 1. Listo. Entonces, estamos encontrando aquí derivada de la función con respecto a y1. Entonces, toda esta. Entonces, asumo que esto es, que este de acá, y2 menos y1, es mi variable x. El resto, ignórenlo, es una constante. Cada mu es una constante. Entonces, solo como si tuvieran 1 sobre x. ¿Cuánto da? Menos 1 sobre x al cuadrado. Menos 1 sobre x al cuadrado. Recuerden que este es el x. Entonces ya tengo este término. De y de x, ya tengo este. Menos 1 sobre x al cuadrado. Por la derivada interna. Que es la de este. De x de y1. ¿Cuánto da esa? De x de y1 me da menos 1. ¿Qué cambio? Ya queda lo mismo. Es la misma función. Pero ahora el x no es y2 menos y1, es y1. Lo hago con la misma ecuación, entonces me queda menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Quién es x? Es y1, entonces menos 1 sobre y1 al cuadrado. Por la derivada interna, ¿cuál es el de x con respecto al y1? 1. Sería menos y de acá 1. Entonces quedaría así. ¿Cómo? Ah, ya tiene un signo menos. Entonces acá iría menos. Y entonces con ese signo menos de acá, de esta quedaría más. La primera ya tiene que signo positivo. Entonces positivo. Aquí tengo signo menos, entonces negativo. Y la derivada interna, signo menos, vuelve y queda positivo. Pues ahí hay que tener cuidado con la derivada interna. Entonces quedan positivos los dos. Ya hice la derivada con respecto a y1.
Entonces sigue derivada con respecto, ¿cuáles son las variables? Y1, Y2 y U. Entonces derivada con respecto a Y2. El segundo término nomás. K, U, M1, Y2 sobre Y1, entonces lo mismo, esta misma. Entonces me queda x al cuadrado, o sea, Y2 menos Y1 al cuadrado. Y la derivada interna sería de x, pero ya es con respecto a Y2. Daría 1 de x con respecto a Y2, daría 1. Entonces quedó con menos. Solo este menos. Allá no está con menos. No, entonces quedaría así. Evaluar el punto de operación. Esta Y2. ¿Y cuál sigue? La de 1. Derivada con respecto a 1. Derivada con respecto a U. El resto de variables son constantes. Entonces, K de M1, Y2 menos Y1, todo esto es constante. Derivada con respecto a U, pues la constante. Evaluar el punto de operación. Y2, 0, Y1, 0, Y1, 0. Todo esto son constantes, o sea, todo esto me da una constante, llamémosla C1. Esto ya son evaluaciones en el punto de operación, o sea que eso me da un número, esto me da un número, esto me da otro número, esto me da otro número. Ya son valores. O sea que esta función, vamos a borrar esta parte de acá. Quedó delta Y1 segunda igual a C1 por delta Y1 más C2 por delta Y2 más C3 por delta U. Esta ya es lineal. La de allá era no lineal. Miren que aparecían multiplicaciones o divisiones entre las variables. Aquí solo me aparecen sumas. Sumas o restas, acá el C2 pues es negativo. Entonces ahí tengo la primera. Hago lo mismo para la segunda. Esta segunda. Entonces voy a pasar a dividir el E. Y2 segunda es igual a E menos K sobre M2 por U. Y2 menos Y1. Y hago lo mismo. Esta es una función que depende de tres variables. Yo digo esta, digamos que es la función 2. Depende de qué variables. Y1, Y2 y U. Y voy a hacer la derivada de la función con respecto a las tres variables. Entonces me va a quedar delta Y2 segunda igual. Derivada de la función 2 con respecto a Y1. Derivada con respecto a Y1. Menos K por U sobre M2 por Y2 menos Y1. Entonces la derivada es 2 y acá quedó positivo. Por la derivada interna. Estoy derivando con respecto a quién? A Y1. Es el primer término. La derivada interna da menos. Por delta Y1. Evaluar el punto de operación, U0, Y2, 0, Y1, 0. Con respecto a Y2, menos K por U sobre M2, Y2 menos Y1. Entonces la derivada al cuadrado queda positivo. Por la derivada interna, 1. Evaluar el punto de operación, delta Y2. Y con respecto a U, menos K sobre M2 por Y2 menos Y1. Evaluar el punto de operación, Y2, 0, Y1, 0 por delta U. Esto es lo mismo, esto es una constante, C4, C5,
C6. Entonces el sistema quedó delta Y2 segunda igual a C4 delta Y1 más C5 delta Y2 más C6 delta Y. Listo. Tengo las dos ecuaciones que eran no lineales, ya las convertí en ecuaciones lineales. Entonces ahora sí repito los mismos pasos del problema anterior. Entonces cuando son no lineales, lo primero que tengo que hacer es convertirlas en ecuaciones lineales. Ya están lineales, repito los mismos pasos del problema anterior. Ecuación de estado y matriz de transferencia, lo mismo. Para la ecuación de estado, ¿qué hago? Defino variables auxiliares. Tengo de orden 2. ¿Cuáles son las variables auxiliares? Entonces, 2 para Y1, 2 para Y2. ¿Cómo sería? Vamos a hacer en este caso primero la ecuación de estado. Entonces, para la ecuación de estado, defino las variables auxiliares. Lo podemos escribir, si queremos, todo con los deltas. O simplemente se asignan las variables. Por ejemplo, x1, delta y1. x2 sería delta y1 punto. x3, delta y2. x4, delta y2 punto. x1 punto sería delta y1 punto, que es x2. x2 punto sería delta y1 segunda. x3 punto sería delta y2 punto, que es x4. Y x4 punto sería delta y2 segunda. Lo mismo que asignamos en el anterior. De aquí obtenemos 2. x1 punto igual a x2, x3 punto igual a x4, y obtenemos las dos de salida. x1 igual a delta y1, x3 igual a delta y2. Las otras dos con derivadas las obtenemos de acá, reemplazando las variables. ¿Quién es delta y1 segunda? x2 punto. Entonces me quedaría x2 punto igual C1 por delta y1. Delta y1 es x1 más C2 por delta y2. Delta y2 es x3 más C3 por delta 1. Listo. Y aquí delta y2 segunda es esta, x4. Entonces x4 punto es igual a C4 por delta y1. Delta y1 es x1 más C5 por delta y2. Delta y2 es x3 más C6 por delta 1 de la entrada. Estas son las otras dos. Nos quedaron las mismas del problema anterior. Lo único que me falta hacer es organizarlas No, como una matriz. menos pequeñito, una 32. Las organizo como una matriz. x1 punto, x2 punto, x3 punto, x4 punto. Igual, entonces son 4 estados. x1, x2, x3, x4. Una entrada, la entrada aquí se llama delta U. Dos salidas, que son delta y1 y delta y2. 4 estados. Yo estoy escribiendo acá la forma estándar.
Pero por ejemplo, la ecuación de salida, delta Y1 igual a X1, entonces 1, 0, 0, 0, 0. Delta Y2 igual a X3. X1 punto igual a X2. Miren que estas nos quedaron muy parecidas a la ecuación anterior. X2 punto igual a C1 X1, C2 X3, C3 delta U, C4 X1, C5 X3, C6 delta U. Ese es el modelo de espacio-estado lineal. Esta es la ecuación de estado. Esta es la ecuación de salida. Tengo las relaciones de entrada-salida. Quiero encontrar la matriz de transferencia. Miren que acá los procesos ya se repiten. La matriz de transferencia, ¿qué es? Aplico transformada de la plaza aquí. Aplico transformada de la plaza acá. Despejo Y1, despejo Y2. Reemplazo la de Y2 en Y1. Reemplazo Y1 en Y2. Entonces, para la matriz de transferencia, bueno, recuerden, estas son las matrices que teníamos antes. Matriz A, matriz B, matriz C, matriz D. El modelo al que estamos llegando es de esta forma: X igual a por X más B por U, Y igual a C por X más B por U. Entonces esas son las variables. Vamos a ver la forma general. A eso es a lo que estamos llegando. ¿Cuál es la ventaja de este modelo generalizado? Para diseñar los controladores con estas matrices es muy fácil hacer las operaciones. Si van a simular en MATLAB, esto es el modelo que se obtiene. Si sacaron su modelo de espacio de estados, perdón, su modelo de simulación a partir de SolidWorks, lo importaron en Simulink, el modelo que van a encontrar linealizado es un modelo de espacio de estados escrito así, de esa forma de representación de matrices. Pues por eso es importante saber llegar a este modelo y saber pues, internamente cuáles son las relaciones entre las variables. Listo, entonces para la matriz de transferencia aplicamos transformada de Laplace sobre las ecuaciones. Entonces me queda S por delta Y1 igual a C1 por delta Y1 más C2 por delta Y2 más C3 por delta U. Despejo, por ejemplo, delta Y1. Entonces me queda delta Y1 igual 1 sobre S más C1, factor de C2 por delta Y2 más C3 por delta U. Eso lo sabes de segundo orden. Es menos C1. Entonces aplico la transformada, esta me queda S al cuadrado delta Y1, delta Y1, delta Y2, delta U, paso a restar esta, ¿cierto? Paso a restar esta que es Y1, ya ese sería el modelo despejado para Y1. Para Y2, me quedaría S al cuadrado delta Y2 igual a C4 delta Y1 más C5 delta Y2 más C6 delta U y despejo para Y2. Para Y2 sería C5 perdón, C4 igual a S al cuadrado menos C5 delta Y1 más C6 S al cuadrado
menos E5, delta 1. Listo, ¿ahora qué sigue? Reemplazo Y1 en esta de acá abajo. Y ya me queda únicamente en términos de Y2. Y reemplazo Y2 aquí. Y me queda únicamente en términos de Y1. ¿A qué función debo llegar? ¿Cómo debe quedar? Debe quedar delta Y1, delta Y2, H11, H21. Bueno, como solo tengo una entrada, pues llamémoslas así. H1, H2, y aquí va delta U. Entonces miren, cuando reemplazo delta Y2 aquí, toda la función me queda en términos únicamente de Y1 y de U. ¿Cuál es la que voy a encontrar ahí? Esta. Pues sería el H11, pero como solo tengo una entrada, pues H1. Ahora reemplazo delta Y1 aquí. La función de abajo me queda toda en términos de Y2 y U. ¿Qué es eso? Toda esa es la matriz de transferencia, o sea, el H. ¿De qué orden debe quedar la función? 2, miren que cuando reemplazo delta Y2 aquí me va a quedar C2 sobre S cuadrado menos C1 por C4 sobre S cuadrado menos C5. Entonces quedó S cuadrado por S cuadrado, S a la 4. Entonces me queda de orden 4, que coincide con el orden del sistema, que veíamos acá, por ejemplo, a partir de las variables de estado. 4 variables de estado, el sistema es de orden 4. La representación externa en este caso nos va a dar igual a la representación interna. Entonces ahí el proceso siempre va a ser el mismo. Después de que esté lineal, es asignar variables de estado o aplicar transformada de Laplace y ya obtener el modelo de espacio de estados y la matriz de transferencia. Listo. Entonces dejamos hasta aquí por hoy. La próxima clase que vamos a hacer más modelos. ¿Más modelos de qué tipo? Masa, resorte, amortiguador. Traslacional, rotacional, o sea que péndulos también. Vamos a hacer modelos de masa, resorte, amortiguador y modelos de rotación. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración y sumatoria de momentos igual a inercia por aceleración angular, que son las dos de las leyes de Newton para movimientos traslacionales y rotacionales. Esas son las dos que vamos a utilizar. Los sistemas que vamos a trabajar son sistemas lineales y sistemas no lineales. El tipo de no linealidad que vamos a trabajar son, por ejemplo, el tipo seno o coseno. Entonces ya nos aparecen la derivada de seno, o la derivada de coseno, y derivadas internas, teta punto en cuadrado. Pero eso los vemos ya la próxima clase. No, pues derecho. Recuerden que para el primer parcial las preguntas son encontrar la matriz de transferencia, encontrar el modelo de espacio de estados, o sea, encontrar eso, encontrar eso. Eso es lo que vamos a hacer en este primer parcial. ¿Qué es lo que cambia? El sistema. Colorado.